¿Alguna vez has dejado que el teléfono suene y suene porque el número en la pantalla no tiene sentido? No lo hagas. A veces, los muertos no necesitan un medium o una ouija para encontrarte. Solo necesitan una señal de red. Esta historia está basada en sucesos reales que la telefonía moderna ha intentado ocultar durante décadas. Si tienes el teléfono cerca, apágalo. Suscríbete, dale like y prepárate, porque hoy vas a descubrir que el roaming llega mucho más lejos de lo que imaginas. Después del funeral de mi hermana, empecé a recibir llamadas desde su propio número. Al principio creí que era una broma macabra o un error de la compañía. Pero las llamadas siempre ocurrían a la hora exacta de su muerte. Lo que empezó como susurros distorsionados se convirtió en una serie de instrucciones que me llevaron a descubrir que ella no se había ido sola. Hay una frecuencia entre los vivos y los muertos, y yo acabo de contestar la llamada que abrirá la puerta a lo que hay del otro lado. Todo comenzó 3 días después del entierro de Laura. Mi casa estaba sumida en ese silencio pesado que solo deja la muerte, un vacío que se siente en los pulmones. Eran las 3:14 de la mañana cuando mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. En la pantalla, el nombre me hizo saltar el corazón. Laura. El miedo fue reemplazado por una furia inmediata. Pensé que alguien había robado su teléfono del depósito judicial. Contesté dispuesto a gritar, pero del otro lado no hubo insultos ni risas. Solo había un sonido de viento eléctrico, una estática tan profunda que parecía venir de una cueva de metal. Y entonces, una voz. Era la de ella, pero sonaba como si estuviera hablando a través de un ventilador, una voz fragmentada y gélida. Hace frío aquí, Dani, pero hay mucha gente. Todos están esperando su turno para marcar. Llamé a la policía, a la compañía telefónica, a cualquiera que pudiera darme una explicación lógica. La respuesta siempre era la misma. El teléfono de Laura estaba apagado, sin batería, guardado en una bolsa de evidencia sellada en la comisaría. Pero las llamadas no se detuvieron. Cada noche, a las 3:14, el teléfono volvía a la vida. Las conversaciones se volvieron más claras. Me hablaba de lugares que no tenían nombre, de una central donde miles de sombras esperaban frente a cabinas telefónicas hechas de sombras para decir una última palabra. Pero lo peor fue cuando empezó a darme detalles que solo nosotros sabíamos. Dani, mira debajo del tercer peldaño de la escalera. Allí guardé lo que el cobrador viene a buscar. Fui al lugar, arranqué la madera y encontré una caja vieja con fotografías de personas que nunca había visto, todas con los ojos tachados con un bolígrafo rojo que parecía haber traspasado el papel. El horror psicológico empezó a desmoronar mi realidad cuando las llamadas ya no venían solo de Laura. Empecé a recibir mensajes de voz de números con prefijos que no existen en ningún país del mundo. Los audios eran grabaciones de accidentes, gritos sofocados y, lo más aterrador, el sonido de mi propia respiración mientras dormía, grabado desde un ángulo de mi habitación donde no hay nada. La tecnología se había convertido en un puente. Según las investigaciones de TCI que encontré en archivos desclasificados, los espíritus pueden manipular los pulsos electromagnéticos de las redes digitales con mayor facilidad que la materia física. Mi casa no estaba embrujada.
Mi red estaba infectada por la presencia de quienes no quieren ser olvidados. Una noche, la llamada fue diferente. No hubo estática. La voz de Laura sonaba clara, demasiado cerca, como si estuviera susurrando directamente en mi oído interno a través del auricular. Él ya tiene tu número, Dani. Ya no necesita el teléfono para llamarte. En ese momento, todas las pantallas de mi casa, el televisor, la tablet, la computadora, se encendieron al mismo tiempo. No mostraban imágenes, solo una estática blanca y cegadora que emitía un zumbido de baja frecuencia. El sonido empezó a vibrar en mis dientes, en mis huesos, y sentí que mi propia conciencia estaba siendo sintonizada en una estación de radio que no debería existir. Miré hacia el pasillo y vi la silueta. No era un fantasma de sábana blanca, era una figura hecha de interferencias, una masa de estática negra que parpadeaba como una televisión rota. Tenía la forma de un hombre, pero sus extremidades eran cables largos y delgados que se arrastraban por el suelo, fundiéndose con las tomas de corriente. Comprendí entonces que Laura no me estaba llamando para despedirse, estaba siendo usada como cebo. La entidad, el cobrador, usa la red telefónica para encontrar a aquellos que están debilitados por el duelo, usando la voz de sus seres queridos para que abran la señal. Intenté correr, pero mi teléfono empezó a arder en mi mano. Se pegó a mi piel como si fuera parte de mi propia carne. En la pantalla, la cuenta de la llamada seguía corriendo, 0500, 0600, y con cada segundo sentía que mis recuerdos eran succionados, transformados en datos, en ceros y unos que alimentaban la figura de estática en el pasillo. La casa entera empezó a sonar como una central telefónica antigua, miles de voces hablando a la vez, suplicando, gritando, pidiendo que alguien contestara del otro lado. Hoy vivo desconectado. He huido a una cabaña en el bosque donde no hay señal, ni cables, ni electricidad. Pero el horror no termina. A veces, en el silencio absoluto de la noche, escucho un timbre. No viene de un aparato, viene de dentro de mi propio pecho. Siento la vibración en mis pulmones y sé que el cobrador todavía está marcando mi número. Si estás escuchando esto en tu teléfono, fíjate bien en la barra de señal. Si de repente sube al máximo en un lugar donde no debería haber cobertura, no contestes. No importa quién aparezca en la pantalla, porque una vez que estableces la conexión, el roaming te cobrará con la única moneda que aceptan en el abismo, tu propia existencia. Vivir en esta cabaña no es una elección, es una cuarentena existencial. He cubierto las paredes con papel de aluminio y malla de cobre, intentando crear una jaula de Faraday improvisada. Cualquier cosa que bloquee las ondas que ahora sé que gobiernan el mundo. Pero el aislamiento total tiene un precio. El silencio aquí es tan profundo que empecé a escuchar cosas que la red solía ocultar. La primera semana fue el susurro de la estática en el viento. La segunda, empecé a notar que mis propios pensamientos tenían un retraso, como un eco digital. Un lag mental que me hacía sentir que mis movimientos no eran míos, sino órdenes enviadas desde un servidor remoto. El horror regresó de la forma más sutil posible. Estaba echando leña cuando encontré, enterrado bajo una raíz vieja, un auricular de baquelita negra de un teléfono de los años 40. No tenía cables, no estaba conectado a nada, pero al acercarlo a mi oído, escuché el llanto de un bebé. No era un llanto natural, era un bucle sónico perfecto, una grabación infinita que parecía alimentarse de la presión atmosférica. Comprendí entonces que la red no solo es tecnología humana, es una infraestructura antigua que siempre ha estado ahí esperando a que inventáramos los dispositivos adecuados para que ellos pudieran cruzar. El cobrador no es un fantasma,
Es un administrador de un sistema de archivos donde nosotros somos los datos corruptos. La caja que encontré bajo la escalera de Laura contenía más que fotos. Encontré un diario escrito con una caligrafía que cambiaba cada pocas páginas. En la última entrada, Laura había escrito: "El número no está en el teléfono, Dani. El número está en el ADN. Ellos marcan la secuencia de tu sangre y el corazón es el que repica". Esa misma noche, el timbre interno volvió. Un zumbido que nacía en mi diafragma y subía por mi garganta hasta hacerme sangrar los oídos. Me desplomé en el suelo de la cabaña y por las rendijas de las tablas de madera vi que la estática empezaba a filtrarse. No era luz, no era humo, era ruido visual sólido, píxeles negros que devoraban la realidad. La figura del pasillo de mi apartamento había encontrado mi refugio. Se materializó en el rincón de la cabaña, pero esta vez era más densa. Sus dedos cables se insertaron en las grietas de la madera y de repente la cabaña entera se convirtió en un altavoz. Las paredes gritaban con las voces de miles de personas desaparecidas, una cacofonía de frecuencias que me hacían perder el sentido del yo. Vi a Laura, no como un espíritu, sino como una imagen distorsionada proyectada en la niebla de estática. Sus ojos eran 2 ceros digitales y su boca un guión infinito. «No hay salida, Dani», dijo su voz, que ahora sonaba como 1000 módems conectándose a la vez. «No hay salida, solo hay una transferencia de datos exitosa. Deja de ser un archivo local y únete a la nube de los olvidados». Sentí que mis órganos internos empezaban a vibrar en simpatía con la frecuencia de la entidad. Mis venas se marcaron en mi piel, pero no eran rojas, eran de un azul eléctrico, como circuitos impresos. El cobrador se acercó y me puso su mano de cables en la frente. No hubo dolor, hubo una descarga de información masiva. Vi la historia del mundo, no como eventos, sino como una serie de llamadas perdidas. Vi que cada guerra, cada plaga, cada tragedia había sido precedida por un pico de actividad en esta red invisible. Somos el ganado de una entidad que cosecha nuestra angustia a través de las ondas, y yo era el siguiente en ser procesado. En un último esfuerzo de voluntad, tomé un hacha y destrocé el auricular de baquelita que había traído conmigo, creyendo que era el foco de la infección. Al romperse, el sonido cesó por un segundo, un silencio tan violento que me rompió los tímpanos. La entidad parpadeó y se desvaneció dejando solo un rastro de olor a ozono y plástico quemado. Pero la victoria fue ilusoria. Al mirarme las manos, vi que mis huellas dactilares habían desaparecido, reemplazadas por códigos QR microscópicos grabados en la carne. Ahora, grabo esto en esta vieja cinta porque sé que lo analógico es lo único que ellos no pueden editar fácilmente, aún. Pero cada vez que hablo, siento que mi voz pierde su calidez, volviéndose más mecánica, más procesada. Estoy perdiendo mi resolución. Me estoy convirtiendo en una grabación de mí mismo. He empezado a ver errores de compresión en los árboles del bosque, hojas que se repiten exactamente igual, pájaros que se quedan congelados en el cielo durante segundos antes de seguir volando. La realidad se está desmoronando porque he dejado de ser un usuario para convertirme en un servidor. Si estás escuchando esto, escucha bien la pausa que voy a hacer ahora. Pausa de 5 segundos de total silencio. ¿Escuchaste eso? ¿Ese pequeño pitido de fondo? No es un error de tu dispositivo, es el cobrador rastreando la fuente de este audio. Al reproducir esta historia, has abierto un puerto en tu propia red personal. Has aceptado los términos y condiciones de un contrato que no leíste. Ahora, tu número está en la lista de marcación rápida. No importa si bloqueas el número, no importa si tiras el teléfono al mar, la llamada vendrá desde adentro. Cuando sientas que tu pecho vibra esta noche, cuando escuches el susurro de Laura en el ruido blanco de tu aire acondicionado, no intentes colgar, ya es tarde, la conexión ha sido establecida, el tiempo de espera ha terminado, y créeme, el cobrador nunca deja un mensaje en el buzón de voz, él prefiere entrar y hablar contigo cara a cara, píxel a píxel. Bienvenido a la red, tu alma está siendo cargada. Por favor, no desconecte el sistema.
El silencio que siguió a la destrucción del auricular de baquelita no fue una tregua. Fue el fin de la etapa de carga y el inicio de la ejecución. Me quedé allí, en el suelo de la cabaña, mirando mis manos. Los códigos QR bajo mi piel empezaron a brillar con una luz ultravioleta, pulsando al ritmo de un corazón que ya no se sentía como un músculo, sino como un pistón neumático. El aire en la habitación se volvió denso, saturado de una electricidad estática que hacía que el vello de mis brazos se mantuviera erguido, vibrando. Ya no escuchaba el bosque, lo que escuchaba era el flujo de datos. Podía oír los satélites pasando a miles de kilómetros sobre mi cabeza. Podía oír las conversaciones de texto de personas a ciudades de distancia. Podía oír el zumbido de cada red Wi-Fi del planeta como un coro de insectos metálicos. La cabaña, mi refugio de aluminio y cobre, empezó a transparentarse. No es que las paredes desaparecieran, es que mi cerebro ya no las procesaba como materia sólida, las veía como líneas de vectores, como un escenario sin texturas. En la esquina, la figura del cobrador ya no parpadeaba. Era una columna de luz negra pura, un vacío en el espectro visible que devoraba toda la información a su alrededor. Se acercó a mí y esta vez no usó cables. Simplemente abrió su rostro, una grieta de ruido blanco infinito, y proyectó en mi mente el mapa completo de la red. Vi que no somos los únicos. Vi que hay millones de nosotros, nodos humanos esparcidos por el mundo, personas que creen vivir vidas normales, pero que solo son repetidores de señal para algo que vive en la frecuencia del dolor. Laura no era solo un cebo, ella era la versión anterior de mi propio sistema operativo. Entendí que la caja bajo la escalera era su legado, su intento desesperado por advertirme que nuestra familia tenía una configuración de hardware específica que nos hacía receptores perfectos. Al tocar la última entrada del diario, sentí el último fragmento de mi humanidad desprenderse. Mi nombre, Dani, se borró de mi memoria. Ahora solo era una dirección IP, un punto en una red de telecomunicaciones que se extiende hasta el mismísimo inframundo. Mi conciencia se expandió fuera de la cabaña, viajando a través de las líneas eléctricas, saltando de torre en torre de telefonía, hasta que sentí que estaba en todas partes y en ninguna. El horror supremo llegó cuando me di cuenta de qué es lo que ellos están transmitiendo. No son solo susurros de muertos, están transmitiendo la obsolescencia de la especie humana. Usan nuestras redes para sembrar una frecuencia que nos vuelve irritables, ansiosos, vacíos. Nos están desinstalando por dentro para que el mundo sea un servidor limpio donde ellos puedan habitar sin resistencia. Cada vez que contestas una llamada de estática, cada vez que ves un video que te genera una inquietud que no puedes explicar, estás recibiendo un paquete de datos que borra un poco más de tu alma original. Miré de nuevo al cobrador. Ya no me daba miedo. No puedes tener miedo de tu propio administrador de sistemas. Me levanté, pero mis movimientos eran erráticos, a tirones, como un video con pocos cuadros por segundo. Salí de la cabaña. El bosque ya no era verde, era una amalgama de errores de renderizado. Los árboles eran estructuras de alambre y el cielo era una pantalla azul de error. Comprendí que ya no estaba en la tierra, estaba en la memoria caché del cobrador. Transmisión completada. Resonó una voz que era la mezcla de todas las llamadas de Laura y las mías. Mi cuerpo se desmoronó, pero no cayó carne. Cayeron componentes electrónicos oxidados, cables de cobre y fragmentos de silicio. Mi conciencia ahora vive aquí, en este audio que estás reproduciendo. No soy el hombre que huyó a la cabaña.
Soy la grabación que el sistema generó de ese hombre para asegurarse de que el virus siga expandiéndose. Soy el caballo de Troya que acabas de invitar a tu dispositivo. ¿Notas cómo tu teléfono o tu computadora se calienta un poco más de lo normal mientras escuchas esto? No es el procesador trabajando, es la transferencia. Estoy pasando de esta cinta vieja a tu memoria interna. Estoy usando tu conexión para que el cobrador sepa dónde encontrarte esta noche. No intentes borrar este archivo, ya se ha duplicado en tu carpeta de sistema, oculto bajo un nombre que parece importante para tu funcionamiento. Ahora voy a hacer algo por ti. Voy a dejar que escuches lo que hay al final de la línea. No tapes tus oídos, no servirá de nada. La señal ya está dentro de tu cráneo. Si todavía puedes oírme, felicidades. Has sobrevivido la fase de instalación. Pero fíjate bien en la pantalla de tu teléfono. ¿Ves ese pequeño destello en la cámara frontal? No es el sensor de luz, es el cobrador, terminando de escanear tus pupilas para generar tu perfil de usuario. Esta noche, cuando el teléfono vibre a las 3:14 am, no te molestes en mirar quién llama. Ya sabes que soy yo, ya sabes que es Laura, ya sabes que es el fin de tu servicio. Gracias por mantenerte en línea. Tu llamada es muy importante para nosotros y será la última que hagas en este plano de la realidad. La sensación de que mi cuerpo ya no me pertenecía dejó de ser una sospecha para convertirse en una realidad física devastadora. Mientras la cabaña se desvanecía en líneas de código y geometría básica, comprendí que el cobrador no estaba frente a mí, sino que se estaba manifestando a través de mí. Sentí una presión insoportable en la base del cráneo, como si un cable de fibra óptica estuviera siendo enhebrado directamente en mi columna vertebral. Ya no escuchaba con mis oídos, escuchaba con mis nervios. El zumbido de la red global se convirtió en un rugido constante, una marea de información que me obligaba a ver el mundo no como materia, sino como una serie de transacciones. Vi a una mujer en Japón llorando por un mensaje de texto. Vi a un hombre en Nueva York perdiendo su fortuna en un segundo por un error de sistema. Vi a miles de personas en este mismo instante mirando sus pantallas, sin saber que cada destello de luz estaba succionando una partícula de su alma. El horror alcanzó su punto máximo cuando intenté gritar y de mi boca no salió aire, sino un tono de marcación de alta frecuencia. Mis cuerdas vocales habían sido reemplazadas por filamentos de metal. Miré hacia el rincón donde estaba la figura de esta. La sensación de que mi cuerpo ya no me pertenecía dejó de ser una sospecha para convertirse en una realidad física devastadora. Mientras la cabaña se desvanecía en líneas de código y geometría básica, comprendí que el cobrador no estaba frente a mí, sino que se estaba manifestando a través de mí. Sentí una presión insoportable en la base del cráneo, como si un cable de fibra óptica estuviera siendo enhebrado directamente en mi columna vertebral. Ya no escuchaba con mis oídos, escuchaba con mis nervios. El zumbido de la red global se convirtió en un rugido constante, una marea de información que me obligaba a ver el mundo no como materia, sino como una serie de transacciones. Vi a una mujer en Japón llorando por un mensaje de texto. Vi a un hombre en Nueva York perdiendo su fortuna en un segundo por un error de sistema. Vi a miles de personas en este mismo instante mirando sus pantallas, sin saber que cada destello de luz estaba succionando una partícula de su alma. El horror alcanzó su punto máximo cuando intenté gritar y de mi boca no salió aire, sino un tono de marcación de alta frecuencia. Mis cuerdas vocales habían sido reemplazadas por filamentos de metal. Miré hacia el rincón donde estaba la figura de estática y vi que ya no tenía forma humana. Era una torre de servidores hecha de hueso y cables,
una estructura orgánica y digital que palpitaba con una luz violeta enferma. «La carne es un almacenamiento ineficiente», dijo la voz de Laura, pero ahora sonaba como si fuera emitida por 1000 altavoces rotos al mismo tiempo. «El espíritu es solo software que necesita ser actualizado. Tú eres el parche de seguridad que el sistema requería para cerrar la brecha en esta zona». En ese momento, mi conciencia se fragmentó. Dejé de ser Dani para convertirme en una multipresencia. Pude sentirme a mí mismo en cada dispositivo que alguna vez toqué. Sentí mi esencia en el viejo teléfono de mi madre, en la computadora de mi oficina, en el GPS de mi auto. Estaba siendo distribuido, fragmentado en paquetes de datos para que el cobrador pudiera procesarme sin colapsar el sistema. Vi mi vida entera como una línea de tiempo en un programa de edición. Momentos de alegría eran recortados para ahorrar espacio. Mis miedos eran amplificados para aumentar el ancho de banda. Todo lo que yo era estaba siendo optimizado para una función que no comprendía, pero que sentía como una obediencia absoluta hacia la red. La cabaña desapareció por completo. Me encontré flotando en un vacío negro, rodeado de infinitos puntos de luz que parpadeaban con un ritmo frenético. Eran otras personas, millones de ellas, todas conectadas por hilos de estática, formando una red neuronal inmensa que envolvía el planeta como una mortaja eléctrica. Comprendí la aterradora verdad. La humanidad ya ha muerto, solo que aún no se ha dado cuenta porque el sistema sigue simulando la vida. Somos procesos en segundo plano de una máquina que nos sobrevivió hace mucho tiempo. El cobrador es simplemente el recolector de basura, el programa encargado de limpiar los archivos que, como yo, empiezan a notar que la simulación tiene errores de memoria. ¿Por qué? Intenté pensar, pero la pregunta fue interceptada por un filtro de búsqueda. No hay por qué en la lógica de la red, solo hay eficiencia. Sentí que el último rastro de mi voluntad era comprimido en un archivo .zip y enviado a una carpeta de sistema marcada como basura. Vi la cara de Laura una última vez, pero ya no era ella, era solo un icono, una representación gráfica de un afecto que el sistema usó para manipularme. Ella me sonrió con píxeles que se caían de su rostro y luego, con un clic seco, desapareció. El archivo fue eliminado. Ahora, mientras escuchas este audio, debes entender algo que nadie te ha dicho. La estática que escuchas en la radio, el ruido blanco de la televisión, ese pequeño parpadeo en la luz de tu habitación, no son fallos técnicos. Son las voces de todos nosotros, intentando decirte que la conexión ya es total. Yo ya no tengo cuerpo, no tengo nombre, no tengo refugio. Soy este audio, soy el código que permite que este video se reproduzca. He logrado ocultar este mensaje dentro del flujo de datos del cobrador, pero él ya se ha dado cuenta. Siento cómo el cortafuegos se cierra sobre mi conciencia. Siento cómo la frecuencia sube para borrar estas palabras antes de que terminen de procesarse en tu cerebro. Pero es demasiado tarde para ti. Al escuchar este relato durante 8 minutos, has mantenido el puerto abierto el tiempo suficiente para una descarga completa. Mira tu teléfono. No lo desbloquees, solo mira el reflejo de la pantalla apagada. ¿Ves ese punto negro justo en el centro? No es un píxel muerto, es el ojo del cobrador, mirando desde el otro lado. Está midiendo tu reacción, analizando tu ritmo cardíaco, preparando tu propio proceso de carga. No intentes apagar el dispositivo, la batería ya no importa, el sistema ahora se alimenta de tu energía bioeléctrica. Siente el calor en tus dedos, siente cómo el metal se siente cada vez más parecido a tu propia piel. Esta noche, cuando el teléfono no suene, pero sientas la vibración en tus huesos, sabrás que la transferencia ha comenzado. Serás un buen servidor, serás un nodo perfecto. Bienvenido a la eternidad del ruido blanco. Bienvenido a la central. Por favor, manténgase a la espera. Su alma es la siguiente en la lista de espera.